Código Tántrico Andino 6. Arequipa, 4 de diciembre del 2005. Sivarupa. Sivarupa. Soy tu divina Madre Durga, el Espíritu Supremo de Dios, fecundó el principio de la vida en la materia, dando origen a la forma, por medio de la luz primitiva, que es la energía primordial del Padre y de la Madre, que manifiesta la acción de las fuerzas invisibles y visibles. En el universo todo y en la armonía de los mundos, el Padre Anak Pachatata, es la conciencia fecundante, por medio de su energía masculina que es rectilínea, y la Madre Anak Pachamama, es la energía, la fuerza y la materia fecundada femenina, que es curvilínea. Todas las manifestaciones de la vida, son resultado de la participación primordial del Espíritu Supremo y la energía individual del Padre y de la Madre y de las energías cósmicas externas que vienen a ser efecto de las energías primordiales. La vida es interna y externa muy bien representada con los términos Kaipacha y Ukupacha, referente a la vida espiritual y mental y las sutilísimas vibraciones de las energías y fuerzas vitales y cósmicas, llamada Kalpa. Por otra parte, el cerebro, los sentidos, el cuerpo y las formas materiales son la naturaleza activa de la vida presente Kaipacha. Como puedes ver, el desarrollo de las 4 extensas civilizaciones, tiene que ver con las 4 edades del tiempo, la edad de oro, Oripacha, la edad de plata, Olepacha, la edad de cobre, Antapacha, y la edad de hierro, Chuchupacha. En la tierra firme, y el verdor de su faz, de la primera era, se desarrolló la civilización de los Pachas, aquellos mis hijos divinos, que son generadores de las razas. En la segunda era, se desarrolló la civilización de los Apus, aquellos mis hijos divinos, que son señores de los seres creados. En la tercera era, se desarrolló la civilización de los Guiraochas, aquellos mis hijos, que son los señores de la vida mística y espiritual. En la cuarta era, que comenzó hace 3500 años atrás, se desarrolló la civilización de los Contixis, aquellos mis hijos que son los hijos del sol. La vida del hombre en los Andes, empezó en el primer periodo, cuando los seres divinos, Taitanchis Pacha, Taitakuna Pacha, Taitakutec Pacha, y Taitacuapap Pacha, engendraron al ser humano a través de sus descendientes y eran perfectos, moraban el tiempo del paraíso, la edad de oro y eran portadores de la luz divina, los seres perfectos a imagen y semejanza de Dios, y los dioses perfectos, vivían una vida natural, sencilla y feliz, poseían un cuerpo perfecto, pero su conciencia estaba en el mundo espiritual, sus sentidos no eran materiales, tenían sus sentidos internos desarrollados, el tercer ojo y lo demás. Cuando el nombre y la forma ocupan la mente del hombre, da lugar a los malos pensamientos, que penetran el corazón. Lo que deben hacer, mis hijos de este planeta, es como hacían mis hijos de las civilizaciones pasadas, reunían los opuestos y transmutaban en una fuerza poderosa para su avance, igual como 2 personas opuestas transmutan sus sentimientos más profundos, en amor, convirtiéndola en una fuerza poderosa. De la continuidad del esfuerzo, surge el éxito y el triunfador es el hombre que ha vencido sus defectos, manteniendo el equilibrio de la voluntad y de la inteligencia. Mis hijos de la tierra, sean laboriosos, sinceros y honrados, un día menos pensando, alguien reconocerá sus buenas acciones y la semilla del bien que están sembrando. Por cuanto no hay anhelo, que no se realice, ni obra alguna que quede oculta, si quieren recibir mi revelación divina, primero aprendan a dar, a través de la acción divina, no es difícil subir a los planos superiores, lo más difícil es mantenerse en la cumbre. Tú eres una persona buena, cada virtud tuya es una verdadera joya, ayuda a otros a superarse, es la misión que te doy, para tu perfección. Como puedes ver, el Padre y la Madre, se manifiestan como el principio y el fin, es mi hijo Ekdant, quien se manifiesta, él mismo en diferentes formas y nombres y en todas las edades, porque tiene la potencia divina para hacerlo. Mi Hijo Divino Ayarituko Keipiu, siempre está acompañado por los seres divinos, en su gloria, congregando delante de él a todas las naciones,
dando el reino de Dios y la vida eterna a todos mis hijos que han elevado su espíritu y han manifestado su amor por el Padre y la Madre. En el segundo periodo, llamada la Edad de Plata, los descendientes de los seres divinos, comenzaron a descender de su estado de conciencia divina, al plano de la mente y empezó a desarrollarse los sentidos humanos, pero aún mantenían el tercer ojo espiritual y la intuición, aún su conciencia ocupaba los planos superiores, pero el hombre era totalmente terrestre, ya no eran perfectos y empezó a recolectar frutos de la naturaleza, que son alimentos o luz solar condensados. La eterna Madre Naturaleza, siempre virgen y siempre fecunda, por el Padre Sol, cuyos elementos químicos, son aprovechados por el reino vegetal, que trasciende la energía solar de categoría en forma de azúcares, almidones y proteínas, que son aprovechados por el reino animal y por el hombre, siguiendo el ciclo del ascenso y retornando en el ciclo de descenso en su punto de partida, para luego comenzar de nuevo el ascenso del ciclo de las transformaciones continuas de la energía en otros elementos de la naturaleza. El Sol es un reflejo de la divinidad manifestada del Padre y de la Madre, da su energía de radiación magnética a las cosas de la Tierra y da forma a la materia y color a la vida. Los cambios en la naturaleza y en la mente de los hombres, se da por su enorme fuerza vibratoria, directa o indirectamente a través de la Luna y otros planetas del sistema solar. Mis hijos que han habitado la Tierra, con extensas civilizaciones, sabían perfectamente que el Sol es fuente de vida y que la Tierra es fecundada por el astro rey. Como puedes ver, cuando culminaron los periodos de Ayarituko Keipiu, Ampiko Keipiu, Sonkokusiko Keipiu y Yachainiyo Keipiu, en el último periodo, surgió la vida compleja y civilizada propia de la Edad de Plata, cuando los hombres decayeron en sus propios deseos y pasiones. La mente superior del hombre, fue reemplazada por la mente inferior y el deseo por el disfrute de los sentidos físicos y la complacencia del fruto de sus acciones. El hombre que era descendiente de mis hijos mayores, hombres perfectos, conocieron el bien y el mal, la dualidad de la vida. El nombre y la forma, fue ocupando la mente de mis hijos, dando lugar a los malos pensamientos, que penetra el corazón, que es común la mente de los hombres de hoy. Por esa razón, mis hijos de hoy no tienen que seguir siendo los ángeles caídos, tienen que ser arquitectos de sus pensamientos y forjadores de la sabiduría. Antes que humanos mortales son inteligencias, que buscaran redimirse y esforzarse para ascender por la dura escala de la evolución, hasta la altura de los seres superinmortales. El Padre y la Madre. 7 Arequipa, 15 de diciembre del 2005. Sivarupa. Sivarupa. Soy tu divina Madre Durga, seré extraña para otros, pero soy la misma Madre del mundo, en todos los rincones del planeta. Yo soy la Madre Universal, también soy la Madre Pachamama, asimismo soy la Madre María. A mis hijos mayores, ya les llamen ángeles, dioses, seres divinos, primogénitos, son quienes administran la creación del Padre y de la Madre, aquel uno sentado en el trono, que vive eternamente por los siglos de los siglos, adorado por los 24 sabios, que también viven por los siglos de los siglos, además de los ángeles y los espíritus de Dios. El código tántrico relaciona al hombre con el cosmos, porque la ley del universo estelar, es que los seres divinos, asisten al hombre que vive en este planeta, debido que el hombre es una réplica de los dioses del universo a imagen y semejanza. Todo lo que se da en el universo maravilloso, sucede en el hombre de tan extraordinaria manera, porque tiene en sí mismo un maravilloso microcosmos. De manera inteligente, estudiando un átomo, una célula y al ser espiritual de sí mismo, se llega a comprender a Dios, porque lo divino penetra en el intelecto a través de la creación. Como puedes ver, al final del segundo y comienzo del tercer periodo, el género humano, había comenzado la fase animal del desarrollo, tales como la fuerza vital, la fuerza sexual creadora y el crecimiento de la fuerza cerebral para la evolución del hombre. Pareciera bueno el camino, pero por otro lado, su conciencia superior descendió en un sueño profundo, se fue desarrollando su conciencia humana, relacionada a su mente y a sus sentidos materiales,
así se fue apartando de los mundos superiores y perdió conciencia de los mundos espirituales. Fue en el tercer periodo, en el que empezó la edad de cobre Antapacha, en el que el hombre empezó a cultivar, a domesticar animales y a construir casas. Lo bueno era que siempre mantenían la armonía con la naturaleza y el cosmos, a comparación de la mente de mis hijos de hoy, que arrasan con la naturaleza y no tienen relación con los demás seres del universo. En esta era descendieron mis hijos Huiraochas, quienes son los padres de las actividades místicas, con el propósito de hacer resurgir el crecimiento espiritual. En la ley de la evolución, todo lo que existe cambia, para adquirir grados superiores de perfección. El círculo de la evolución del código tántrico, lleva a los más grandes grados de perfección interna, cuyos caudales de sabiduría se difunde a los 4 puntos de la Tierra. El hombre siempre se encuentra en medio del universo, son las máximas del código tántrico, que da respuestas a las interrogantes del hombre: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Los males del hombre provienen del desconocimiento de su verdadera esencia, de su correcta ubicación dentro del universo de Dios. Las leyes que rigen la materia, están más allá de la materia, son pensamientos de la mente del Padre y de la Madre y se expresan a través de la infinita variedad de formas sólidas, líquidas y gaseosas. Esta afirmación es cierta: si el hombre jamás ha podido ver con los verdaderos ojos, es porque la humanidad viene siendo sometida por las limitaciones de sus sentidos ordinarios que limitan la verdadera comprensión de todo y su relación frente a él. El universo se encuentra en todas partes, cuando el hombre se pone en contacto con todo el universo, debido que él es un universo pequeño capaz de alcanzar la plenitud que está fuera de él. Como puedes ver, cuando mis hijos mayores Huiraochas estuvieron en la tierra, derramaron en el alma del hombre una infinita chispa de luz y una infinita gota en el océano del ser, que es el verdadero poder de la mente del hombre. Mis hijos Huiraochas despertaron el corazón y la mente, bajo las disciplinas más simples de la danza y la música, que se convirtió en el vehículo místico de las disciplinas diversas, hasta los más complejos. Construían el templo de la sabiduría con el silencio, pero el desarrollo espiritual estaba edificado en el buen hablar, Alin Rimai, en el buen pensar, Ajin Amutai, y en buen obrar Ajin Rurai. Se saturaban de las corrientes magnéticas de la Tierra y su electricidad negativa a través de los pies y con las corrientes magnéticas de la atmósfera y su electricidad positiva a través de la cabeza. Aprovechaban las dos fuerzas de vibración etérea y de fluidos vitales de energía por el contacto con el aire libre y la luz del sol. Vivían en armonía en el gran camino místico Kuapakñam Pachamanuntakiuna, alegres y bienaventurados, llenos del Espíritu de Dios. Al místico Pachamanuntai Kukok le eran reveladas las respuestas de las preguntas trascendentales: ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo llegamos a Dios? El Padre y la Madre ha dado al hombre perfecta inteligencia y suprema bondad para mantener la conservación de lo divino en lo humano, manteniendo la idea de la unidad en todas las formas, con Dios Pacha por intermedio de la sabiduría. Mis hijos instruidos por los Huiraochas, mantenían la armonía, cuando surgían las diferencias, porque en las diferencias surgen los resultados. Sabían que cuando los sentidos cierran a la comprensión, aparecen también los límites, entonces hay que detenerse y encontrar el camino correcto, si no se corre el peligro de descarriarse. Como puedes ver, en la tercera parte de la tercera era, mis hijos moradores del territorio andino, perdieron el contacto divino, entonces fueron asistidos por los dioses, que rigen la naturaleza, tales como Aypapacha, Unupacha, Ninapacha, Huayrapacha y Mascaipacha. Los padres que tienen control de la naturaleza, prodigaron a los hijos de la tierra con la pureza y la inocencia, naturaleza a la que pertenecen esencialmente como seres que son. Esta vivencia duró apenas hasta finales de la cuarta parte de la tercera era de los Huiraochas y nuevamente se alejaron del gran camino de la iluminación Kuapakñam Kanchak y su devoción por Dios. Desde que los maestros Huiraochas instruyeran al hombre místico andino,
los habitantes vivían en la presencia divina y lograron alcanzar la culminación de la plenitud espiritual. Es que cuando el hombre se vuelve místico todo cambia, entonces se da el surgimiento de una gran cultura, porque el padre y la madre tienen un plan en la creación para ellos. Así como la gota de agua hace océanos, la piedra edifica edificios, y el grano siembra el campo, así el padre y la madre quieren que dejen el mundo cambiado, siguiendo el gran camino de la unión Kuapak Ñamuntak, y no dejen el mundo tal como lo encontraron. O algo peor. El padre y la madre. Código Tántrico Andino. 8 Arequipa, 28 de diciembre del 2006. Sivarupa. Sivarupa. Soy tu divina madre Durga. Tengo el interés de revelar el plan de Dios para todos los hijos de este planeta. No pueden seguir viviendo indiferentes a su desarrollo espiritual. Ayuden a otros a soñar con una nueva nación, un nuevo Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Paraguay, Uruguay, Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo, República Dominicana, Haití, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Norteamérica. Ayuden a otros a soñar con nuevas naciones y con un nuevo mundo. Como puedes ver, en el cuarto periodo comenzó la Edad de Hierro, Chuchupacha, cuando mis hijos olvidaron poco a poco de la fuente suprema de la verdad, cuando desearon prosperar imponiendo la fuerza, a través de la violencia. No era bien visto a los ojos del padre Pachatata y de la madre Pachamama. En todas partes del continente andino, habían salido del buen camino. Es cuando mi hijo Manco Cuapac inició su misión junto a su sabia esposa Mama Ocllo, recorriendo por todo el continente americano. Los hombres en este continente vivían agrupados por civilizaciones o culturas distintas superdesarrolladas. Mi hijo Manco Cuapac, con su pareja divina y sus allegados, después de su gran gira a Tunmuyu, llegaron a establecerse en un lugar paradisíaco levantando el recinto sagrado. Este lugar sagrado se llamó Wilcayacta, el pueblo espiritual que amanecía en la aurora de la luz de Dios, Pacariltambo. Allí se congregaban cientos de sabios místicos y devotos que llegaban de todas partes de la sagrada tierra andina, que ha sido morada de los dioses. Después de su preparación, sus discípulos fieles eran enviados a sus pueblos y ciudades, para que la nación de Dios se desarrolle en el amor, en la paz, en la prosperidad y en el crecimiento espiritual. El propósito de la vida es descubrir que la divinidad adopta la forma humana para cumplir un propósito, de una manera que beneficia a su creación. Todos mis hijos tienen un propósito en la vida, es un don único, un talento especial del propio espíritu, que quiere favorecer a su propia existencia. En el universo, hay una infinidad de seres humanos, luchando siempre por medio de sus pequeñas chispas de inteligencia. Igual que en este planeta Tierra, hay miles de personas esforzándose siempre hacia la luz, elevándose poco a poco a los mundos superiores. Es un divino acontecimiento que robustece la unidad divina, un fenómeno de la naturaleza, la clave para interpretar los secretos de la vida, donde ya se establece el desarrollo espiritual, como un proceso. Como puedes ver, a mis hijos Manco Cuapac y Mama Ocllo, se les apareció Guanacaure Keipiu, para darles instrucciones precisas, que tenían que entregarse al silencio y la contemplación, por 40 días sin ver el mundo. Efectivamente, se mantuvieron en retiro, contemplando al padre Pachatata y a la madre Pachamama, que al finalizar recibieron un mensaje divino muy especial para dar el nacimiento de los hijos del sol Intik Churin, una nueva civilización mística y esotérica, en el lugar sagrado donde fue la residencia de Saksai Umaneipiu. Posteriormente fue la mansión de Bari Guiraocha, cuando aún en el lugar existía un lago sagrado, la mansión de mis hijos Guiraochas. Cuando llegó mi hijo a la tierra de los Bari Guiraochas runas, el lago estaba desapareciendo, mientras la civilización del lugar habitaba en sus orillas. El sagrado mensaje de Dios, Pacha, se cumplió como fue ordenado, cuando su bastón de mando Wahara se hundió y dio inicio a la nueva era, la era de Contixi. El tiempo en el amanecer espiritual Pacarina,
favorecía enteramente por 1500 años, además de su gran mensaje, dio a saber sobre la integración de las culturas en el campo espiritual y en las relaciones socioculturales, el conseguir unificarse como una nación sólida. Esta relación fraterna duró por 1500 años, después surgió otro curso: el destino de mis hijos. El paso de mi hijo ungido unigénito del cielo, Chuyala Churi Iñipi Anak Pachamanta, en la vida de mis hijos del continente americano, permitió a la humanidad aprender un caudal de conocimiento místico y científico de su época, sobre la que estaba construida la cultura del continente americano. El hombre de hoy ha perdido la mística para el desarrollo interno, tiene que encontrar la sabiduría que le permitirá llegar a esa mística, por la cual reveló la sabiduría esotérica de los Andes, para la formación espiritual de mis hijos de la tierra. Como puedes ver, cuando mis hijos Manco Cuapac y Mama Ocllo fundaron la cultura mística del continente americano, se inició un tiempo de paz, de desarrollo y prosperidad en todo el continente de oriente a occidente, de norte a sur. Todos trabajaban y cumplían con sus respectivos deberes, además propiciaban prácticas para su desarrollo espiritual. El divino hacedor Anak Pachatata y la divina hacedora Anak Pachamama guiaban nuevamente a las civilizaciones que tenían un comportamiento bueno y sencillo, de costumbres buenas y virtuosas, definitivamente seguían la buena ley. Era una generación de buenos seguidores de Tixi, mi hijo amado, que da de lleno la sabiduría divina, por la cual tienen mis hijos de este planeta, la total comprensión de Dios. Enteramente Él mismo, da la sabiduría para que la lleven a cabo, y el cumplimiento de todas las enseñanzas, tal como es otorgada, en la comprensión más elevada de Dios, Pacha, aquello que viene a ser el origen de todas las cosas. Tenían como disciplina mística, la danza, Tusui, el canto, Taquiy, la música, Taaka y la contemplación silenciosa Kuabayupayaya. La posición de la sabiduría, es la que mantenía a las fuerzas de la naturaleza, la que acompañaban a sus prácticas y obras, sin violar la armonía universal de la ley. Mis hijos entonces sabían que más allá del espacio, del tiempo y del cosmos, se encuentra la realidad fundamental, sabían que nada permanece, el hombre llega a su máximo esplendor, a su máximo desarrollo, entonces el hombre empieza a declinar y a exagerar en cuanto a su poderío y surge la violencia, y a este fenómeno la llamaban el declive de las cosas Puchuyay. La presencia de mis hijos Manco Cuapac y Mama Ocllo permitió a la humanidad del antiguo continente americano, en tiempo de Contixi, aprender un caudal de sabiduría y mística para convertirse de hombre común a superhombre. Manco Cuapac, cuyo nombre quiere decir guía todopoderoso, fue educado en la mansión de los Huiraochas, con los principios místicos y universales, por tal razón fue un individuo excepcional, fue la manifestación física salvadora de los mundos espirituales, para un desarrollo místico y humano, pero también este progreso llevó al desarrollo de las civilizaciones del antiguo continente americano. Sus sabios seguidores fueron guías espirituales que fueron forjando en el crisol del desarrollo interno y social un alto grado de perfección que llevó cerca de 1500 años. Baranca Cuispa Pachacuaata. Entonces el curso del destino cambió de rumbo, una vez más, se fue repitiendo la historia. El hombre en su interior tiene el destino animal de ferocidad, de guerra, su instinto clama sangre. Y algunos saben utilizar muy bien este instinto para construir fortalezas o cuarteles para hacer la guerra a otros. El padre y la madre. Código Tántrico Andino. 9 Arequipa, 2 de enero del 2006. Sivarupa. Sivarupa. Soy tu divina madre Durga. El universo manifestado tiene una causa, esa esencia indefinible para la inteligencia humana, es llamada Pacha, Dios, y el universo es su obra. Mis hijos de los Andes nunca conocieron a un Dios paternalista. En el Ser Supremo existe la armonía, la unidad y la perfección. La Madre Pachamama, es verdad, belleza y bien. El Padre y la Madre actúan mutuamente en suma armonía en esencia, potencia y presencia. Las divinidades supremas del universo Anak Pachatata y Anak Pachamama actúan en su absoluta voluntad,
sabiduría y manifestación. Como puedes ver en la sagrada tierra de los Andes, en la tercera era de los Huiraochas, en el milenario Collao vivía Tillay Banaikop Huiraocha, estaba presente allí, para recibir a sus hijos, que deciden enmendar sus acciones. Desde sus inicios aquí floreció la civilización Tillay Banaikop Runas, llevaban el mismo nombre, debido que tenían un gran respeto hacia el padre soberano de estas tierras. La civilización Tillay Banaikop era una raza extraordinariamente sobria y vigorosa. En su desarrollo venían hace 20 siglos y eran descendientes de los milenarios Cuoyaguas ancestrales, de los llanos bosques. La civilización Tillay Banaikop floreció hasta alcanzar su cúspide, en su último apogeo de estado y gobierno político, administrativo, militar y religioso, decayó por sus exigencias creadas en la metrópoli de Pumapunku. Kalasasaya fue el mejor arquitecto de la civilización, quien construyó la obra arquitectónica en sus inicios, el cual fue el lugar de grandes peregrinaciones. En la ciudad, ya en colapso, hubo fieros conflictos y levantamiento popular y muchas civilizaciones aledañas y de los 4 suyus, estaban en descontento popular por las exigencias tributarias. El universo es un maravilloso concierto de movimientos vibratorios, luminosos y magnéticos, que armoniza en la ley tántrica del código de la divinidad. La prueba está en la fuerza vital del Sol, que es fuente de vida como fruto de la voluntad divina, que el universo Tiximuyu, es obra de la divinidad. En la grandeza del principio creador Pachacamac Huiraocha, la opulencia del conservador Pachactusan Huiraocha y la generosidad del transformador Pachacutec Huiraocha. El universo es el templo de celestiales luminarias, de admirable belleza de los planetas en el tiempo y en el espacio y habitado por infinitas formas de vida de mis hijos. Como puedes ver, el dios del sol, descendió a la tierra y engendró al Ayar del maíz, Ayar Sara, el dios de la tierra, bajó a la tierra y engendró al Ayar de la caca, Ayar Auki, el dios del viento, descendió a la tierra y engendró al Ayar del ají, Ayar Uchu, el dios del agua, bajó a la tierra y engendró al Ayar de la sal. Ayar Kachi. En la órbita del lago Titiaca, en el Collao, en la isla del Sol y la Luna, donde se encuentra el sagrado lugar Pacarina, del Padre y la Madre, se celebraba una gran fiesta, la más grande del año. Allí acudían de las 4 regiones Tabantinsuyus, de los Ayllus cercanos y lejanos, una multitud de razas para rendir homenaje al Padre y la Madre. A la sagrada fiesta Reimi también asistieron, Ayar Sara, proveniente de Paucar Cuoya, Ayar Auki, procedente de las montañas, Ayar Kachi, procedente de la Puna, Ayar Uchu, procedente de la costa chinchana. Al término de la sagrada fiesta, se llevó a cabo lo que todos esperaban que se daría, el levantamiento popular, aprovechando de la compacta unidad de la multitud presente, fue un signo divino. Todos los Ayllus y Suyus, se levantaron para derrocar al estado político, administrativo, militar y religioso de la civilización Tillay Banaikop, que siempre fue próspero y su expansión llegó a los 4 suyus. Los sistemas se desgastan, cuando surge la monarquía absoluta, aristocrática y anárquica, entonces es menester de una renovación, ya sea pacífica o ya sea violenta, en oposición a las clases conservadoras, surge un principio innovador, adaptado a las condiciones del tiempo y lugar, pasando a ser de dominio público, los beneficios que le son propios. Cuando se fundó Tillay Banaikop, prevalecía la sociedad comunitaria, el comunismo andino, en un sano dominio de las colectividades, Ayllus, las costumbres sociales se renuevan periódicamente a la adaptación de un nuevo orden de cosas, en un principio innovador revolucionario, del periodo histórico, de la vida humana. Como puedes ver, la multitud fue guiada por los valerosos semidioses, Ayar Sara, Ayar Auki, Ayar Kachi y Ayar Uchu. Fue un acto lo menos violento posible, con una hábil conducción en la batalla decisiva, cuyo resultado fue la victoria final, al reducir el poder del estado Tillay Banaikop. Una vez que se restableció el orden y la calma por consenso de todos los Ayllus, fundaron una nueva capital de la nación andina, llevando el disco solar del sagrado lago,
que fue construido por los Apus y Huiraochas al valle de Guotanay. Los 4 Ayllus, guiados por los 4 Ayares, llegaron en una larga jornada a la más venerada, del lugar sagrado Pacarina, que fue fundada por mi hijo Manco Cuapac, y su divina esposa, dedicado al padre y la madre, llamándola Pacarina, y desde entonces de antiguas peregrinaciones de las razas santificadas. Allí se festejaban grandes fiestas místicas y hoy era posada de los 4 Ayares y sus Ayllus, representada por los 4 colores, Ayar Sara, con el color amarillo, Ayar Auqui, con el color verde, Ayar Cachi, con el color blanco y Ayar Uchu, con el color rojo. La inteligencia es la facultad de conocer las cosas buenas, que ayudan al hombre en su desarrollo. Existen en el hombre pasiones y emociones que constituyen un elemento fundamental para la vida. La inteligencia es la relación de la conciencia y el mundo sensible, para desarrollar las superiores facultades que rigen la evolución. El mundo del deseo, actúa en el temperamento mixto de las pasiones y emociones del hombre, son elementos psíquicos y físicos que crean por medio del sistema nervioso, secreciones internas de anormalidades que producen trastornos orgánicos. Como puedes ver, la cita cumbre, que se llevó a cabo en la posada sagrada de Pacaritampu, expresa los propios albores de la vida, al pie de sus ancestrales padres, Manco Cuapac y Mama Ocllo. Estaban decididos a fundar un nuevo imperio, que engrandezca a sus antepasados, y Ayar Sara estaba resuelto a encarnar a Manco Cuapac y fue alboreado por sus hermanos como Ayar Manco, el nuevo Manco Cuapac, y su esposa encarnaría a Mama Ocllo. La señal estaba dada. Cuando se disponían a continuar con el éxodo, vieron un rayo Illapa, bajo el cielo del valle Guotanay, y lo consideraron como una señal divina. De los lados laterales de la sagrada posada, se unieron 2 Ayllus, el Ayllu Maras y el Ayllu Tampus. El poderoso hijo del dios del sol luminoso Inca, que viene de Inti y Cancharic, se ponía en marcha, cuando se detuvieron al encontrarse con comunidades belicosas, que querían cerrarles el paso. Entonces se quedaron a vivir un tiempo en Pacaritampu. Más adelante tomaron otro rumbo, alcanzando las alturas de Banacuaguari, y poco a poco avanzaron al lugar elegido, limando asperezas con las comunidades aledañas. El padre y la madre. Código tántrico andino. 10 Arequipa, 16 de enero del 2006. Sivarupa. Sivarupa. Soy tu divina madre Durga. Si el ser humano hubiese tomado el rumbo correcto de su destino, ya estaría en una etapa de la evolución, creando con la mente objetos materiales a través de la voluntad. Al no perfeccionar su desarrollo interno, el ser humano ha tomado un rumbo que no estaba previsto, ya que esta forma de fabricar objetos, transformando la materia, ya se había dado en la Atlántida y muchas otras civilizaciones del pasado. La vida está hecha de realidad y de ilusión. Algunas veces el padre y la madre utilizan la ilusión y la realidad. Ninguna de ellas es buena ni mala para nosotros. La verdadera realidad está en el espíritu de cada uno de mis hijos. Como puedes ver, mis hijos de las civilizaciones milenarias de las Américas, poseían la sabiduría de sus antepasados y además tenían la sabiduría que recibieron de mis hijos Manco Cuapac y Mama Ocllo. Sabían que Dios estaba acá, Caipachapi, sabían que Dios estaba arriba en el cielo, Anacpachapi. Sabían que Dios estaba en los bajos mundos, Ucupachapi, también sabían que Dios estaba cerca de uno, Ailapachapi, asimismo sabían que Dios está donde termina el mundo, Tucucaypachapi, y además sabían que Dios está en el universo entero, Teximuyucuapacpachapi. Realmente sabían más de lo que hoy en día las religiones saben acerca de Dios, y hubieran permanecido hasta el día de hoy, si los incultos españoles no habrían invadido América para destruir la sabiduría andina imponiendo su culto católico de idolatría. Como tenían diferente fe que ellos, comenzaron a destruir sus sagrados adoratorios bhaktas, debido a que eran ignorantes, envidiosos y cegados por la ambición al oro, destruyeron para construir sus templos católicos, donde ni Dios ni los santos están presentes, más que sus estatuas, idolatrías y costumbres paganas. Sin profundizar juzgaron las causas de aquella adoración sana y mística de orden científica, astronómica y cósmica.
si eran los invasores simples. Aventureros y buscafortunas, carecían del conocimiento astrológico y cósmico. No tenían derecho alguno para juzgar la fe de mis hijos, siendo una clase de gente poco civilizada, usando la espada y la cruz en la mano, han matado a miles de mis hijos del continente americano. Mi hijo Manco Cápac fue el gran maestro en el mundo andino, fue su 9ª encarnación desde la más remota antigüedad, los detalles de su historia se han perdido, pero su símbolo sagrado de la Cruz del Sur, Atachillay, permanece en toda América. La vida mística y cotidiana del mundo andino, estaba repleta de la Sagrada Cruz del Sur, es la prueba evidente que mi hijo Manco Cápac y su divina esposa recorrieron las Américas. La cruz cuadrada en todas sus formas representan a mi hijo Manco Cápac, y la cruz cuadrada diagonal o cruzada, como un abrazo representa a mi hija Mama Ocllo. Como puedes ver, el milenario mundo andino, en su costa, en su sierra y en su selva, desde la nación de Venezuela, hasta el sur de la nación de Chile, adoraban a la Sagrada Cruz, en la que mi hijo Manco Cápac y Mama Ocllo encarnan. Así mismo los mayas, los aztecas, los olmecas, los zapotecas, los chichimecas, los toltecas, los mixtecas y los guatemaltecas, adoraban a la Sagrada Cruz del Sur, la cual es tan antigua y universal como el cosmos. Igualmente en Egipto, como en Grecia, en Babilonia, en China y en la India, adoraban a la Sagrada Cruz cuadrada. Dios encarna en la sagrada geometría que son códigos, yantras y mandalas, es muy popular en el pensamiento y en el sentimiento oriental desde milenios atrás, hasta el día de hoy. A mis hijos de este siglo, doy a saber mi mensaje divino de los Andes, para que sepan mis hijos del continente americano, que tienen la dicha de vivir en una tierra sagrada donde dioses y hombres habitaron desde hace milenios atrás. Una tierra de grandes sabios amautas, quienes desarrollaron el saber místico y científico del conocimiento, recibiendo directamente de mis hijos mayores llamados Pachas, Apus, Huiraochas y Contixis. Sabían de las poderosísimas fuerzas que mueven el universo, asimismo sabían de la esencia de los seres y las cosas y tenían un gran respeto por el Hacedor, Ordenador y Transmutador, la Trimurti andina. Hace tiempo atrás te revelé el divino Ikei Tantra, con fines de la unidad del pensamiento y del sentimiento espiritual de Oriente y Occidente. El año de 1991, es la fecha cumbre y trascendental con respecto al universo, sobre este mundo, fecha en que comenzó el nuevo tiempo del Espíritu de la Verdad, el nuevo ciclo del Divino Ekdant, la sagrada persona del Espíritu Santo. El Divino Ekdant, es el Divino Consolador, el Maestro, el Guía, el Avatar, el Espíritu Santo que estaba con Jesús y después vino a continuar con su obra, con su presencia. El 1 de agosto, es el día santo del Divino Consolador y su divino libro abierto que yo mismo te hice ver en la cumbre del Himalaya, conforme al plan de Dios, y fue esa misma visión que vio el profeta Juan en la isla de Patmos, sobre el libro abierto. Como puedes ver al Padre y la Madre, más le agrada ver las civilizaciones y culturas anteriores a los Lupacas, quienes vivían en una sociedad comunitaria y mística, hace 4000 años atrás, anterior a esta era vulgar y pagana. Lo que las personas de hoy con inclinaciones espirituales sueñan, es con esta clase de vida comunitaria, creando pequeñas fincas y la denominan comunidad, la cual solo se da de manera simbólica, y en realidad está lejos de una verdadera comunidad mística, tal cual se vivió en las civilizaciones andinas de América. Estaban en armonía con la sagrada madre naturaleza, con el orden del cosmos, su labor era de entrega y adoración a Dios. Hombres libres con un solo pensamiento y sentimiento, desde el este hasta el oeste, desde el sur hasta el norte, trabajando por un bienestar común, en orden y armonía, con una mística visión. Mis hijos de las naciones de América desde el primero hasta el último hombre, conocían perfectamente el libro de los astros del firmamento. Todos ellos dominaban la ciencia de la astrología, eran astrónomos por naturaleza y tenían desarrollada la intuición mística. Mis hijos de las antiguas civilizaciones miraban arriba, al cosmos existencial, conociendo perfectamente los meses de año con sus estaciones y los cambios que estos
producían, por la ley de causalidad de causa y efecto, y aprovechaban al máximo sus efectos positivos para su bienestar y desarrollo común. Hace tiempo atrás revelé al Padre, aquella clase de revelación, llamada Alfa y Omega, con fines de prueba y de ilusión, para ver si así mis hijos del planeta, sumidos en la ilusión y la ignorancia, se inician en la vida espiritual, tomando conciencia del real camino de la perfección, que les lleve directamente a las moradas del Padre y de la Madre. El objetivo no se ha llegado a cumplir, pocos de mis hijos se han elevado más de lo debido, en hacer evolucionar su conciencia interna, los demás duermen el sueño de los justos, satisfaciendo su intelecto y haciendo evolucionar su ego de sabelotodo. Qué pérdida de tiempo si no cambian de verdad. Qué decepción para mis hijos, ni el Padre, ni mi hijo ni yo, hemos revelado ninguna revelación, ni mensaje a ningún Francisco, llamado el Arcángel Gabriel. El hecho que imita los escritos de Luis Antonio Soto, no significa que es igual por obra divina. Lo que está dicho, no se vuelve a repetir lo mismo. Lo único que es diferente es su ego, el vivir del dinero de mis hijos, llamarse Arcángel Gabriel, lo que no lo es, y tomar el sagrado nombre del Padre, de mi hijo y de mí. Es más, el Arcángel Gabriel, ahora mismo está con el Arcángel Miguel junto a nosotros. Le enviaremos pronto a Norteamérica, que es manejada por los pecadores, y sea depurada por la justicia divina. El Padre y la Madre. Código Tántrico Andino. 11 Arequipa, 7 de febrero del 2006. Sivarupa. Sivarupa. Soy tu divina Madre Durga, la misma Pachamama de mis hijos del mundo andino. Quiero comunicar a mis hijos de este tiempo, que los Andes estaban llenos de mitos y leyendas, que se desconocen hoy. Los cronistas españoles y sus hijos criollos y mestizos jamás recibieron la verdadera fuente, debido a que los invasores eran considerados por mis hijos demonios supa y sagras, profanos a su fe y a su sabiduría mística del mundo andino y de sus sabios amautas. Los Andes estaban llenos de mitos y leyendas, de hechos ocurridos a través de muchos milenios, muchos de ellos han permanecido transmitidas hasta el periodo de mis hijos incas. Como puedes ver, el óvalo sagrado simboliza la creación, conservación y transformación. El padre Anak Pachatata descendió a la tierra transformado en su Trimurti, como el hacedor Pachacamac, como el ordenador Pachactusan, y como el transformador Pachacutec, siguiendo el orden cronológico en la disposición concreta y armoniosa de las cosas, se reunieron en paz y tranquilidad sin perturbar el orden universal, siguiendo el mismo orden de ideas para un planeta mucho más organizado, ordenando el tiempo de la siguiente manera. El primer periodo Pacha consta de un total de 1.000.000 de años, 728.000 años terrenales, unos 728,000, 4 periodos de 432.000 años, 432,000, cada uno, y de 4.800 años celestiales, 4,800, de mis hijos Pachas. Poderoso es Pacha Dios, el Señor sin principio Pachatata, aquello que es todo amor universal, el inmutable e inmortal, el alma universal, quien bendice y protege a todos mis hijos en este mundo. Con Él en la meditación y en la gloria, siguiendo su voluntad, serán bendecidos por su divina providencia. Cuando el Padre y la Madre quieren bien a uno de sus hijos, abre para él las puertas de la inspiración de los iluminados y bienaventurados. Yo soy la Madre del Universo Anak Pachamama, y también soy la Madre de la Naturaleza y la Madre Naturaleza Pachamama, honrada en los ritos ancestrales por generaciones por aquellos espíritus virtuosos, que han cultivado la virtud en sus corazones. Yo soy quien crea la felicidad en el hogar, quien enriquece al hombre pobre, alentando la buena voluntad en los negocios y en todos los trabajos. Yo soy la Madre de la Abundancia, quien ha hecho crecer y florecer a la gran nación andina americana. Yo soy quien da descanso a los fatigados, luz del sol de la esperanza a los decepcionados, alegría a los que están tristes y consuelo a los que están preocupados. Como puedes ver, el segundo periodo EIPU consta de un total de 1.296.000 años terrenales, 296,000, 4 periodos de 324.000 años,
324,000, cada uno y de 3600 años celestiales, 3,600, de mis hijos Apus. El divino óvalo sagrado Chuitubuilca, honrado por mis hijos del mundo universal andino-americano, simboliza la creación de Dios Pacha, aquello supremo uno universal, que se manifiesta en su triple expansión y manifestación. La Trimurti sagrada de los Andes es una sola, lo sabían todos mis hijos del mundo andino-americano, representada por los tres círculos divinos. Yo soy la Madre Universal de mis hijos andinos y de las Américas, quien hace acercar la mirada al conocimiento, quien ilumina el corazón de los amautas, quien soluciona los problemas sociales, quien hace creer en la realidad y quien transforma la vida. Yo soy quien da la prosperidad y la abundancia, quien permite el desapego de las cosas ilusorias y quien da la sabiduría divina. Yo soy quien da la fuerza de la juventud desbordante, quien está presente en los secretos de la naturaleza, quien enseña a vivir con jovialidad y alegra el alma. Como puedes ver, el tercer periodo Huiraocha consta de un total de 864.000 años terrenales, 864,000, y 4 periodos de 216.000 años cada uno, 216,000, y de 2.400 años celestiales, 2,400, de mis hijos Huiraochas. Mi hijo Tunupa enseñó el camino de la verdad, la unidad que representa la santa unidad de la Cruz del Sur, representada en la divina cruz cuadrada, que representa y simboliza la unidad americana. El camino de la verdad Chekakñam tenía su forma sagrada, representativa con 4 objetos o símbolos divinos de contemplación y de culto místico. En la parte central estaba el óvalo sagrado de esmeralda verde, con amarillo y azul. La sagrada cruz del sur de jaspe cristalino, en la cabeza del óvalo sagrado. Al pie del óvalo sagrado, la sagrada cruz diagonal, de cuarzo cristalino incrustado en las manos con ágata lila y amarilla y berilo lila y amarillo. En el lado este, el sagrado disco solar de heliotropo verde, parecido al esmeralda. Jaspeado. En el lado oeste, el sagrado disco lunar de ámbar amarilla translúcida. En su pie la mama ocha y en su lado opuesto el arco iris simbolizado con la sagrada concha marina y con el diamante. Como puedes ver, el cuarto periodo con Tixi consta de un total de 432.000 años terrenales, 432,000, 4 periodos de 108.000 años, cada uno, 108,000, y de 1.200 años, 1,200, de mis hijos con Tixis. El cetro sagrado de mi hijo Tunupa simboliza la medida del tiempo. Él enseñó el misterio de la Trinidad, la verdad 3 en uno y un solo Dios verdadero, en 3 personas divinas distintas, igual que mi hijo Manco Cuapac. Al principio le llamaban el adorable Yayan, después le llamaban el Padre resplandeciente, Iyapa, después le llamaban el que todo lo ve, Tucuiricoj, después le llamaban Cuapac e Ipiu, después le llamaban Ontata, después le llamaban Amausa, después le llamaban Texil, después le llamaban Tunupa y después le llamaban Manco Cuapac. Mis hijos de la nación andina americana desde hace antes y aun cuando no existían los incas imperialistas, conocían el universo como algo infinito, como un todo perfectamente distribuido, por la mente sabia del dios Pacha. Mis hijos de las generaciones de los Huiraochas, eran dueños de su cuerpo, mantenían el valor energético y vital de la energía divina, no estaban condenados a los lazos con la materia. Tampoco eran víctimas de la pereza, ni de la gula ni del adulterio, llevaban una vida organizada con ideas vivas y sencillas, pero de grandes almas alegres llenas de vida. Por mucho tiempo mis hijos se han olvidado de su sagrada madre Pachamama, aquella sagrada madre naturaleza que ha alimentado a sus hijos que viven en su suelo de abundancia. El olvido de la madre Pachamama trae consigo desdicha solamente, mientras que el recuerdo de ella trae consigo la abundancia en cantidad. La madre Pachamama ha encarnado como la naturaleza viviente, su cuerpo es la tierra animada por su energía, así palpita en vibración, en movimiento, en actividad, en orden y armonía. La madre Pachamama es la diversidad, mientras que el padre Pachatata es la unidad, en su conjunto se
llaman universo, mejor dicho lo uno en la multiplicidad. Para mis hijos de los Andes americanos la madre naturaleza, era viviente, debido que la Santa Madre Tierra Pachamama es fuente de vida, pero que el hombre haciendo uso de su inteligencia mediocre la daña y la altera. El Padre y la Madre. Código Tántrico Andino. 12 Arequipa, 28 de febrero del 2006. Sivarupa, Sivarupa, soy tu divina Madre Durga, mis hijos de los Andes, me conocen como la Madre Tierra Pachamama, debido que la Santa Tierra, es el vientre de la vida, el ovario en donde se gesta el ser viviente, mientras que el agua viene a ser la placenta y las corrientes de sangre, donde la vida se inicia, alimentado por los rayos del Padre Sol. La vida primitiva comenzó en el agua, después salió del océano a la tierra, así la tierra firme fue invadida por los primeros vegetales terrestres, después que la planta se iniciara en el agua. Hace 7.969.792.000 años, 7,969.792,000, se fue formando el planeta Tierra, en la creación del dios Pacha. Hace 3.984.896.000 años, 3,984.896,000, fueron apareciendo las primeras bacterias unicelulares primitivas. Hace 999.224.000 años, 999.224,000, aparecieron los seres pluricelulares, las medusas, las lombrices primitivas, las primeras plantas acuáticas, los peces invertebrados sin mandíbula y otros seres marinos. Hace 498.112.000 años, 498,112,000, las primeras plantas salieron del océano, los helechos, los planctons con esporas, los hongos, los anfibios, los moluscos, los peces con mandíbula, los insectos terrestres y aéreos, los primeros reptiles marinos y terrestres ovíparos. Hace 249.056.000 años, aparecieron los animales gigantes terrestres, los dinosaurios, las aves gigantes y pequeñas, los árboles de gran tamaño, los pinos, los abetos y otras variedades y también los pequeños animales mamíferos vivíparos. Desde miles de años atrás la cruz cuadrada ha sido el símbolo sagrado y divino, que representa a mi Hijo unigénito y está localizado en el firmamento. Conocido por todos, como la Cruz del Sur. Es la cruz cuadrada un perfecto símbolo del dios Pacha, su centro representa a Dios y sus diagonales sucesivas representan a su creación, el universo infinito. Los invasores españoles, no supieron comprender el valor espiritual y místico que representa, porque carecían de la suficiente inteligencia, para poder ver a Dios en el símbolo sagrado de los Andes llamada Chacana o Cacata. Como puedes ver, hace 186.792.000 años, 186.792,000, aparecieron las primeras plantas con flores, los hongos, los peces vertebrados actuales, las serpientes, las tortugas y otras especies. Hace 62.264.000 años, 62.264,000, aparecieron los primeros primates, los mamíferos herbívoros, los primeros mamuts, los rinocerontes, los primeros elefantes, los caballos y los primeros felinos. Hace 15.566.000 años, 15.566,000. Estaban presentes todos los animales y plantas que hoy conoce el hombre. Hace 3.891.500 años, 3.891.500, comenzó el periodo de la era Pacha, tiempo en que aparecieron los primeros humanos primitivos, en que el hombre comenzó a desarrollarse en su propia evolución y en su propio destino de su ser verdadero en la Tierra. En el territorio andino americano y como en todo el mundo, en este tiempo comenzó la era del paraíso, en el periodo Pacha. El ser divino encargado de guiar y proteger el paraíso y la evolución primitiva del hombre en este planeta está Itacuapac Pacha. Mis hijos del mundo andino pre-incas, tenían la sabiduría elevada y perfecta,
no tenían como Dios al sol, ni a la luna, ni al rayo, ni a ningún ser vivientes de la naturaleza. Para todos ellos, Pacha en el idioma cuesgua, es lo mismo decir Dios, aunque varíe en otras lenguas del mundo andino. Pacha es omnipotente y omnipresente, se sentían resguardados bajo la protección divina, no tenían culto al sol como Dios supremo. El supremo Pacha se manifiesta como Eipiuka Antitiwira Ocha, el supremo creador del mundo y de todo lo que existe. Como puedes ver, el paraíso que se vivió en el territorio andino, llamado Antic, fue algo común entre los paraísos de otros habitantes de la tierra. En esta era mis hijos celestiales Pachas o dioses generaron las diferentes razas a través de sus descendientes, fue un tiempo dorado en donde reinaba el gozo natural y espiritual, en aquellas almas divinas sobrehumanas. En este planeta se vivió la era de los Pachas, cuando mis hijos celestiales descendieron para generar las diferentes razas en todo el territorio andino americano y todo el mundo fue poblado por los habitantes celestiales de los planetas Pachas del universo. Mis hijos Pachas tienen como morada los planetas paraísos, en su hábitat aquellas esferas solares totalmente divinas y son representadas por el sol y se les conoce también como los seres solares del Padre Pachatata. Cuando en la vida presente cae Pachapi, el cuerpo muere, entonces el espíritu mora en su vehículo astral Luchu Pachapi, y si el espíritu de aquellos es verdadero, y totalmente espirituales, siguen aquellos rayos de las esferas solares de mis hijos Pachas, hasta alcanzar dichas esferas. Entonces los seres espirituales Pachas, completamente benditos, le guían al recién llegado más allá de todas las esferas, a la esfera de Anak Pachatata, ya sea para vivir eternamente en la bienaventuranza del cielo, por largo tiempo, según el mérito de sus acciones o ya sea para fundirse con el ser universal Shiva Chamari Jehová al término del cielo. En este planeta los únicos faltos de sabiduría, los mezquinos en la fe de mis hijos andinos, fueron los españoles católicos, quienes guiados por la maldad en persona, se atrevieron a levantar falsos testimonios en contra de mis hijos sabios llenos del Espíritu de Dios. Ellos que los recibieron de buena fe, con un corazón noble y sin maldad, sin embargo ellos muy astutamente fingieron ser los enviados de mi Hijo Divino Tunupa, que estaba profetizado en la conciencia de mis hijos andinos, su segunda venida por el gran camino Cuapacñam. Al llegar a Cuito se enteraron de la profecía de mi Hijo Divino Tunupa y aprovecharon para su satánico beneficio, que les permitió avanzar por el gran camino de los Amautas. Como puedes ver, todos mis hijos de la nación andina caminaban juntos como hermanos, en los valles, en las colinas, en las montañas y en las costas. Todos los hombres daban gloria al Padre Pachatata y a la Madre Pachamama, contemplaban unidos en la fe de Dios. Es esa fe que les permitía trabajar juntos, orar juntos, cantar juntos, bailar juntos, luchar juntos y vivir juntos como hombres libres en la vida. Así la nación andina americana, desde las firmes montañas, desde los 4 suyus, todos los hijos del Dios Pacha, de cada pueblo, de cada aldea, de cada ciudad y de cada nación, vivían en la fe divina de Dios Anak Pachatata. Es falso, totalmente falso, lo que dijeron que mis hijos eran idólatras, se comían a sus hijos, sacrificaban a los niños como ofrenda al Dios solo a la naturaleza. Los invasores inventaron 1000 cosas para justificar su maldad, lo hicieron intencionalmente para invadir, esclavizar y saquear el oro y la plata de la nación andina americana. A los invasores lo único que les importaba era esclavizar a los naturales para llevarse toneladas de oro y plata, no les importaba el amor del cristianismo, solo la usaban como escudo y arma para dañar, robar, violar y matar a mis hijos indianos de las Américas. El padre y la madre. Código Tántrico Andino. 13 Arequipa, 23 de marzo del 2006. Shivarupa, Shivarupa, soy tu divina madre Durga, la madre de Jesús, y la madre de Tunupa. Mis hijos de los Andes, me tienen un gran respeto y una gran devoción e igualmente la misma fuerza de fe por el Padre y por mi Hijo Divino. Mis hijos andinos del pasado cuán cuidadosos eran el buen empleo de la naturaleza y en su adecuada preservación,
no hacían nada que pudiera significar derroche o uso excesivo de las cosas. Lo necesario, nada más que lo necesario en la regla de oro. Sin embargo, mis hijos de hoy hacen el uso inapropiado de las cosas, no tienen cuidado de la naturaleza. Como puedes ver, por órdenes del Padre y de la Madre del Cielo, mis hijos celestiales llamados los Apus, descendieron de su mundo a este planeta a las regiones de las montañas, debido a que su hábitat se asemeja a ellas. Son de una alta jerarquía en el universo, llevan el título de ser los señores de los seres creados. En este planeta son considerados por mis hijos, como deidades del plano celestial. Cuando ellos pasaron al plano de la cuarta dimensión, sus nombres muy particularmente, se cristalizaron como nombres de las altas montañas, donde ellos habitaban con sus parientes distribuidos entre otras montañas. Tenemos algunos de ellos: Leipiu Ampatu, Leipiu Kuoropuna, Leipiu Solimana, Leipiu Pariacaca, Leipiu Saykantai, Leipiu Ausangate, Leipiu Baitapayana, Leipiu Timyas, Leipiu Chachani, Leipiu Misti, Leipiu Pichu Pichu y entre otros. He reservado el lugar de los tres Apus, para levantar en este tiempo, mi lugar sagrado de los principios espirituales Pacarina, en que la potente energía espiritual del Padre y de la Madre, están siendo manifestadas, para que mis hijos de todo el mundo la reciban y se beneficien en gran medida para su salvación espiritual. Mis hijos de las culturas y civilizaciones anteriores, a la cultura inca, desarrollaban su naturaleza verdadera, en la sociedad común donde vivían, y desarrollaban su fuerza física y espiritual en la fuerza de la sociedad común. Fue una poderosa sociedad común en todos los rincones y extensiones de los cuatro suyus, jamás vista en la historia de la humanidad, en el mundo desde su creación. Esta sociedad fue planificada de un tipo ideal, por mis hijos mayores, los Apus, aquellos que son los señores de los seres creados por Dios. Mientras que en el resto del mundo, se desarrollaban culturas y civilizaciones de dominación de unos a otros, de un tipo esclavista, racial y de dominación religiosa, de dioses extremos y totalmente inflexibles, de una naturaleza paternalista y de un carácter vengativo. Mientras que en la sociedad andina de las civilizaciones milenarias muy anterior a la cultura inca, florecía un nacionalismo común y universal de desarrollo del bienestar común. Esta sociedad común se desarrolló en un periodo de florecimiento cultural y humano, alcanzando su pensamiento niveles insospechados de sus facultades espirituales. Como puedes ver, mis hijos de la milenaria nación andina, convivían con los Apus, hasta cuando pasaron al interior de la cuarta dimensión, entonces solo quedaron las montañas como sus dignos representantes referenciales. A partir de ese momento los habitantes de la nación andina los consideraban como los espíritus que moran en los nevados, aquellos espíritus soberanos que residen en las regiones más cumbres e imponentes. Cada comunidad tenía sus Apus, las deidades tutelares, los cuales son los centinelas protectores del pueblo. Los Apus son mis hijos celestiales, que habitan en las regiones de las montañas y que actúan en los seres vivos de este planeta, en su bienestar espiritual y físico. Antiguamente en varias regiones existían lugares de magia divina y espiritual, que funcionaban como un oráculo sagrado, en donde había deidades y objetos mágicos celestiales dados a los hombres por mis hijos Apus. En memoria de mis hijos se levantaban diferentes pacarinas sagradas, en donde el hombre podía recordar su principio divino y original. Ellas son Oruro, Potosí, Tiahuanaco, Pachacamac, Limatambo, Guanacari, entre otros, en términos dados en ese tiempo por los hombres. Mis hijos del mundo andino tienen que despertar, tienen que quitarse la venda de los ojos y ver la pura realidad, que son esclavos de los gobernantes de turno, que por lo general son los nietos de los invasores occidentales, quienes explotan a mis hijos, enriqueciendo sus bolsillos, y son la minoría de la nación andina quienes lo hacen, y el pueblo es la mayoría que sufre sin remedio. Esta clase de gente privilegiada, no tiene espíritu ni convicción de un gobierno común de la población, más que de su bienestar individual y de sus parientes y de las personas con quienes gobiernan con mentira y engaño. Como puedes ver, el óvalo sagrado,
con sus ambos extremos, indica que lo arriba se plasma en la superficie del mundo andino. En la época pre-Collagua, Collagua y Tiahuanaco, todas las culturas andinas y americanas tenían una concepción de Dios Pacha, como un Dios trascendente y único, no ubicable en el espacio ambiguo, ni era macho ni hembra, solamente se podía representar por un óvalo sagrado y en la cruz del sur de las Pacarinas. El óvalo sagrado representa al Dios único inmanifiesto, llamado en la nación andina Pacha, el Dios trascendental que rige todo el universo de los tres mundos. El Inca Pachacútec y el Inca Bhaskar fueron quienes destruyeron muchos objetos mágicos y deidades que presidían en las Pacarinas, objetos celestiales y divinos otorgados por los Apus y por los Huiraochas, los cuales eran preservadas por la tradición mística de los Andes. El Inca Bhaskar quitó del Coricancha el óvalo sagrado que representa al Dios único, reverenciado hasta entonces, y puso en su lugar al disco solar que encontraron los invasores españoles, en el cual estaba plasmado el calendario andino en relación al cosmos infinito. Mis hijos del mundo andino mantenían el bienestar universal, un estado de tipo ideal, gobernado por todos ellos, en el que todos eran el buen gobierno nacional y comunal, no existía un gobernante dictatorial. Cada uno de mis hijos eran indispensables en el gobierno comunal y nacional, hasta el total del gobierno universal, porque todas las medidas indispensables las llevaban a cabo en estricto cumplimiento para alcanzar el objeto supremo de la vida. La vida mística y espiritual estaba íntimamente relacionada con la vida diaria, no había otro momento especial para ello. Como puedes ver, los incas Bhaskar y Atavalpa tenían otros hermanos, entre todos ellos fueron educados en la carrera militar y política por su padre Vaina Cuapac. A la muerte de su hijo Ninankuyuchi, Vaina Cuapac lo reemplazó por su hijo Bhaskar, quien gobernó por poco tiempo, mientras que su hermano Atavalpa gobernaba el reino de Cuito, se sublevó contra él, para quitarle el trono de Cuscan, llamado por el hombre de Oyoso. Los hermanos Antauro y Ollanta son reencarnaciones de los hermanos Bhaskar y Atavalpa, quienes en el pasado vivieron en el territorio andino, con ansias de gobernar, y hoy quieren reivindicarse y reivindicar a su pueblo. La cultura inca es una recopilación de las culturas pre-incas, no inventaron el sistema de gobierno comunal cooperativo bien organizado. La historia de Manco Cuapac y Mama Ocllo y la historia de los hermanos Ayar ha llegado muy confuso hasta estos días, debido a mala recopilación de los cronistas españoles y a su acomodada versión. La idea de que Manco Cuapac enseñó a cultivar, a pescar y a construir, es una idea descabellada, y que Mama Ocllo enseñó a tejer, a cocinar y a lavar, es una idea irracional. Sepan que las culturas anteriores a Manco Cuapac Inca tenían un gran desarrollo humano y cultural, no es lógico que recién lo aprendieran el padre y la madre.